¿Qué tal amigos? Les saluda Manning, Trevor, John y su servidor. Les damos la más cordial bienvenida y con gusto nuevamente comentando con ustedes los juegos de playoff de la NFL. En este nuevo video vamos a hacer un análisis de los siguientes duelos de la ronda divisional, ya que como todos sabemos, la ronda de comodines fue espectacular y de grandes jugadas, aunque también de grandes errores y tremendas palizas. Empiezo con el duelo entre los Bengalíes de Cincinnati contra los Titanes de Tennessee, que se llevará a cabo este sábado a partir de las 3:30 de la tarde en casa de los Titanes. Me parece que este duelo va a estar muy reñido por las características de los equipos. Los Titanes llegan a este encuentro como la ofensiva número 17 de la liga y los Bengalíes como la número 13. En cuanto a su defensiva, los Titanes traen a la número 12 contra la 18 de los Bengalíes. El equipo de los Bengalíes viene de vencer a los Raiders de Las Vegas por 26-19, en un juego en que los Raiders mostraron sus debilidades principalmente en su defensiva, con lo cual los Bengalíes dejan atrás una triste sequía de triunfos de 31 años en playoff. De los dos equipos veo a los Titanes a un equipo mejor balanceado tanto en ataque terrestre como aéreo, y ahora con el posible regreso de su corredor estrella Derrick Henry, es un arma más contra una defensiva de los Bengalíes que contra la carrera no puede ser calificada como buena, ya que tanto les han corrido muchas yardas como también les han anotado muchos puntos, y al momento son la número 13 de la liga contra la carrera, y en su defensa contra el pase se han ubicado regularmente como la número 20. La experiencia en este tipo de juegos ha sido en infinidad de ocasiones determinantes, y los jugadores de los Bengalíes que apenas están experimentando los playoffs no podrán hacerle frente a un equipo bien reforzado como son los Titanes de Tennessee, quienes además suman un punto extra a su favor. Juegan en casa y con su gente. Ganan Titanes por diferencia de 3 puntos. En el duelo entre los Jefes de Kansas City contra los Bills de Buffalo, que comenzará este domingo a partir de las 5:30 de la tarde en casa de los Jefes de Kansas, primeramente los Jefes vienen de pasarle por encima a los Acereros de Pittsburgh por 42-21 con 5 pases de anotación de Patrick Mahomes. En cuanto a los Bills de Buffalo, vienen de arrollar a los Patriotas de Nueva Inglaterra por 47-17 en una excelente tarde para Josh Allen, en un juego en que la defensiva de los Patriotas prácticamente se partió y definitivamente no pudieron hacer nada contra la poderosa ofensiva de los Bills, quienes dominaron casi todo el encuentro. Josh Allen pasó la primera ronda de comodines como un día de campo, pero ahora contra los Jefes seguramente las cosas no serán igual. Estos equipos ya se enfrentaron en temporada regular y los Bills dominaron el encuentro, pero ahora enfrentan a unos Jefes totalmente encendidos y perfectamente acoplados entre sus jugadores y sus estrategias. Los Bills llegan a este juego como la ofensiva número 5 de la liga y los Jefes llegan como la número 3. En cuanto a su defensiva, los Bills tienen a la número 1 contra la 27 de los Jefes. En estos casos es más complicado señalar al vencedor, ya que ambos equipos contarán con excelentes jugadores para este juego. Creo que será un duelo muy cerrado entre ambos equipos, principalmente por las muchas habilidades que poseen Josh Allen y Patrick Mahomes, quienes son efectivos al momento de la presión, tiran sobre la carrera y saben correr en el momento oportuno. Me parece un juego muy equilibrado. Sin embargo, me quedo con los Bills de Buffalo por algunas razones adicionales. Estadísticamente, Josh Allen es efectivo cuando es presionado y se mantiene en la bolsa de protección, pero cuando es presionado y sale de la bolsa de protección es mucho mejor, ya que corriendo es muy peligroso y su porcentaje de pases completos aumenta. Creo que la única forma en que los Jefes pueden detener a los Bills es principalmente acorralando a Josh Allen durante la presión. Otro punto a favor de los Bills es que cuentan con Devin Singletary, un corredor que se encuentra en su mejor momento y que es una valiosa garantía para un excelente ataque terrestre. Creo que la clave para los Jefes de Kansas será anular al mariscal de campo de los Bills, que es la principal amenaza. Ganan los Bills de Buffalo por diferencia de 6 puntos. Y para continuar con el análisis y pronósticos de los siguientes encuentros de esa ronda divisional de playoff, el turno es de mi compañero John. Hola amigos, les habla su servidor John. Espero estén pasando un excelente día. A continuación, hablaré acerca del duelo entre los Bucaneros de Tampa Bay contra los Carneros de Los Ángeles. Este partido se disputará el día domingo a las 2 de la tarde en casa de los Bucaneros de Tampa Bay. Los Bucaneros vienen de darle una lección a las Águilas de Filadelfia por un marcador de 31-15. Desde el arranque del partido, los Bucaneros con Tom Brady lideraron un par de series ofensivas largas que culminaron en anotaciones y tomaron una ventaja de 17-0 al medio tiempo. Cabe recalcar que se les complicó un poco porque capturaron en varias ocasiones a Tom Brady en los primeros 2 cuartos. La defensiva de los Bucaneros también hizo su parte al interceptar a Jalen Hurts en 2 ocasiones en el debut del quarterback de los Eagles en los playoffs. Las Águilas de Filadelfia pecaron de malas decisiones y la inexperiencia de su quarterback. La defensiva contuvo en varias ocasiones a los Bucaneros, pero es muy difícil cuando simplemente tu ofensiva no produce lo que esperas. Ahora, los Rams vienen de ganarle cómodamente al equipo de los Cardinals por un marcador de 34-11. La defensa de los Rams acosó a Kyle Murray en el desastroso debut de este en los playoffs.
Los Ángeles Rams adquirieron una enorme ventaja de 28-0 ya estando en el tercer cuarto y así lograron ganar fácilmente el primer partido de postemporada. Matthew Stafford acumuló arriba de las 200 yardas y tuvo 2 anotaciones. Ahora solo espera con ansias enfrentar al campeón defensor que son el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay. Para este partido es favorito el equipo de los Bucaneros ya que cuentan con más plantel ofensivo que los Rams. Será muy interesante ver de qué manera la defensiva de los Rams hará posible por incomodar a Tom Brady. La ofensiva de los Bucaneros actualmente es la número 3, mientras que a la defensiva están como la número 15. Lo que pueden presumir los Rams es que son la defensiva número 7, mientras que a la ofensiva son la número 5. Los Bucaneros para este partido contarán con Tom Brady, Rob Gronkowski, Mike Evans, Gio Bernard, Tyler Johnson, Richard Perryman, O.J. Howard, entre otros. Y los más destacados que se encuentran en la lista de lesionados están Ronald Jones y Leonard Fournette, a quienes se considera cuestionables para el partido contra Rams. Ahora, de parte de Rams estarán nuevamente Matthew Stafford, Sonny Mitchell, Cooper Kupp, Odell Beckham Jr., Van Jefferson, Von Miller, Aaron Donald, entre otros. Estos dos equipos ya se enfrentaron en una ocasión hace ya tiempo, para ser precisos en la semana 3, y el marcador estuvo a favor de los Rams. Para este partido ya estando en los playoffs, la situación de ambas escuadras son casi las mismas, pero con la diferencia de que Matthew Stafford no tiene la experiencia que posee Tom Brady a estas alturas. Mi pronóstico para este partido es que lo ganará el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay por una diferencia de 3 puntos, ya que jugarán en casa. La mayoría de los integrantes del equipo son veteranos, y un dato que hay que tomar en cuenta es que la defensa de Los Ángeles ocupa el puesto 22 contra el pase, mientras que la ofensiva de Tampa Bay es la número 1 en ese aspecto, por lo que Tom Brady podría destrozar la defensiva de los Rams por la vía aérea. Lo que deberá hacer el equipo de los Rams para tener chance de ganar el partido es presionar ferozmente a Tom Brady, ya que todos sabemos que Tom Brady se deshace muy rápido del balón. Para ello, Von Miller y Aaron Donald serán piezas claves en la línea defensiva de los Rams. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Trevor para que siga analizando el siguiente partido. Hola aficionados, un gusto en saludarles nuevamente. Yo les hablaré del partido entre los empacadores de Green Bay contra los 49ers de San Francisco. Este partido se va a jugar el día sábado a las 7:15 de la noche. Los empacadores vienen de descansar la semana pasada, ya que ellos fueron los mejores de la conferencia nacional y por eso obtuvieron ese beneficio. Por su parte, los 49ers vienen de ganarle a los vaqueros con mucha polémica y con mucho sufrimiento. Si no fuera por los errores de los vaqueros, quizá hubieran perdido el partido. Sin embargo, avanzaron y ahora se ven las caras contra el mejor de toda la conferencia nacional. Los empacadores son la ofensiva número 10 de la liga y a la defensiva son la número 9. Entre sus principales estrellas están el mariscal Aaron Rodgers, los receptores Randall Cobb y Davante Adams, el defensivo Aaron Jones, entre otros. Los 49ers por su parte son la ofensiva número 7 de la liga y a la defensiva son la número 3. Los 49ers poseen jugadores de alto calibre, como el mariscal Jimmy Garoppolo, el corredor Elijah Mitchell, el defensivo Nick Bosa, entre otros. Cabe recalcar que Nick Bosa, Jimmy Garoppolo y Elijah Mitchell, esos 3 jugadores estrellas de los 49ers, están cuestionables. Y creo que el que más les afecta de todos estos es la lesión de Jimmy Garoppolo, ya que este tiene una lesión en el pulgar y una lesión leve en los hombros. Entonces, si no está Jimmy Garoppolo, a los 49ers se les va a caer la fiesta. Para este partido me parece que los empacadores lo van a ganar, porque están más sanos, llegan descansados, juegan en casa y además se pronostica un clima pesado y los empacadores ya están más que acostumbrados a jugar en el hielo. Entonces ganan los Packers por 7 puntos. Y bueno amigos, así está nuestra quiniela, así la estamos manejando y quisiera que nos dejaran en la caja de comentarios cuáles son sus predicciones de estos partidos. La verdad es que están muy, pero muy difíciles de pronosticar. Y así se está manejando los momios en Las Vegas. Por si a alguno de ustedes les gusta apostar, apuesten con criterio. En fin amigos, pues así terminamos este video de hoy. Si les ha gustado, dejen su like, compartan este video con todos sus amigos y suscríbanse con campana para que no se pierdan absolutamente nada
de lo que está pasando en la liga, ya que estamos cerca de llegar al Super Bowl. No falta mucho y vamos a ver quiénes llegan. Va a estar, creo yo, increíble. Bueno, a nombre de mis compañeros, nos despedimos, amigos. Pásela bien, hasta la próxima.